En la mañana del 28 de enero de 1986, nadie detuvo la cuenta regresiva. Las cámaras estaban apuntando al cielo. En miles de salones de clase, los estudiantes esperaban ver una nueva página del programa espacial estadounidense. Por primera vez, una maestra de escuela viajaría al espacio a bordo de un transbordador. Pero 73 segundos después del despegue, el Challenger dejó de existir como nave. Lo que ocurrió esa mañana no fue un error repentino que apareció de la nada. Para entender ese momento, no basta con mirar el cielo de Florida durante 73 segundos. Hay que volver atrás, a los años en que el programa del transbordador empezó a prometer más de lo que podía sostener. A comienzos de los años 80, la NASA trabajaba bajo una presión cada vez más difícil de ocultar. El transbordador espacial había sido presentado como una máquina reutilizable, capaz de hacer el acceso al espacio más frecuente y más barato. En el papel, esa idea parecía abrir una nueva etapa para la exploración espacial estadounidense. Pero en la práctica, cada misión seguía siendo una operación compleja, cara y llena de riesgos técnicos. Aún así, el programa necesitaba demostrar que podía volar una y otra vez con un ritmo casi rutinario. La palabra rutina empezó a ocupar un lugar peligroso dentro de una actividad que nunca había dejado de ser experimental. El Challenger era parte de esa promesa, pero también de esa presión silenciosa. En su interior viajaban 7 personas: Francis Scobie, Michael Smith, Ellison Onizuka, Audit Resnick, Ronald McNair, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe. McAuliffe no era astronauta de carrera, era una maestra de Nuevo Hampshire, elegida para representar a millones de profesores y estudiantes. Su presencia convirtió la misión en algo más que un lanzamiento técnico. La convirtió en un evento nacional. Pero detrás de las cámaras, de los discursos y de la emoción pública, había una preocupación menos visible. El problema estaba en una pieza pequeña, enterrada dentro de los cohetes laterales de combustible sólido. Esos cohetes eran fabricados por Morton Thiokol y estaban formados por segmentos unidos entre sí. En esas uniones había sellos de goma llamados O-rings, diseñados para impedir que los gases calientes escaparan durante el lanzamiento. La función parecía simple, pero en un cohete de ese tamaño, una falla pequeña podía convertirse en una pérdida total. Antes del accidente, algunos vuelos ya habían mostrado señales de daño en esos sellos. No eran fallas que hubieran destruido una misión, pero sí indicios de que el sistema era más frágil de lo esperado. En julio de 1985, el ingeniero Roger Boisjoli escribió un memorando interno en Morton Thiokol. En ese documento advirtió que, si el problema no se corregía, podía ocurrir una pérdida catastrófica del vehículo y de la tripulación. El memorando fue recibido. El problema quedó registrado, pero el calendario del programa siguió avanzando. Esta es una de las partes más inquietantes del caso. La advertencia no estaba escondida. No apareció después del desastre como una pista descubierta demasiado tarde. Ya estaba dentro del sistema, escrita en lenguaje técnico, esperando que alguien le diera el peso que merecía. Durante los meses siguientes, los ingenieros siguieron preocupados por el comportamiento de los O-rings a bajas temperaturas. El caucho podía perder elasticidad con el frío, y esa pérdida podía impedir que el sello cerrara a tiempo. En una misión normal, el sello debía responder rápido, ajustarse y contener los gases del motor.
Pero si el material estaba demasiado rígido, ese pequeño retraso podía abrir un camino para gases extremadamente calientes. La noche del 27 de enero, la temperatura en Cabo Cañaveral cayó a niveles inusuales para la zona. Había hielo visible en la plataforma de lanzamiento y las condiciones preocuparon a los ingenieros de Morton Thiokol. Esa noche se realizó una teleconferencia entre Morton Thiokol y funcionarios de la NASA. Los ingenieros recomendaron no lanzar hasta que la temperatura de los O-rings estuviera dentro de un rango más seguro. La recomendación inicial era clara: no volar en esas condiciones. Pero la discusión no se movió solo dentro del terreno de la ingeniería. También entraron la presión del calendario, la expectativa pública y la idea de que el sistema ya había sobrevivido a problemas anteriores. En vez de exigir una prueba clara de que era seguro lanzar, la conversación empezó a girar alrededor de otra carga. Parecía que los ingenieros tenían que demostrar de manera definitiva que el lanzamiento no era seguro. Ese cambio puede parecer pequeño, pero en una decisión técnica cambia casi todo. Después de una reunión interna, Morton Thiokol retiró su objeción inicial y aceptó recomendar el lanzamiento. Para algunos ingenieros, aquella decisión fue difícil de aceptar incluso antes de que ocurriera el desastre. Boyce Holly recordaría después esa noche como uno de los momentos más duros de su vida profesional. En la mañana del 28 de enero, la plataforma seguía mostrando señales de una noche anormalmente fría. Aún así, el proceso continuó. A las 11:38 de la mañana, el Challenger despegó desde el Centro Espacial Kennedy. Desde tierra, el lanzamiento parecía seguir el lenguaje familiar de la televisión espacial: humo, fuego, velocidad y una voz tranquila de control. Durante los primeros segundos, una cámara registró pequeñas bocanadas de humo oscuro cerca de una unión del cohete derecho. Ese detalle no fue entendido por el público en ese momento, pero después sería una parte central del expediente. La baja temperatura había afectado la capacidad de los O-rings para sellar correctamente la unión. Los gases calientes encontraron un camino por donde escapar. Durante unos segundos, el daño quedó parcialmente contenido, pero el sistema ya no estaba funcionando como debía. Después, una llama comenzó a salir del cohete derecho y alcanzó la estructura del tanque externo. El Challenger no explotó como una bomba simple. La nave se desintegró cuando las fuerzas aerodinámicas rompieron su estructura. 73 segundos después del despegue, la misión STS-51L terminó frente a millones de personas. Los 7 miembros de la tripulación murieron. La imagen quedó grabada en la memoria pública, pero la explicación real estaba en documentos, reuniones y decisiones anteriores. El presidente Ronald Reagan ordenó la creación de una comisión independiente para investigar la causa del desastre. Esa comisión, conocida como la Rogers Commission, revisó la falla técnica y también el proceso de decisión que permitió el lanzamiento. Entre sus miembros estaba el físico Richard Feynman, que siguió una línea de investigación directa y difícil de ignorar. En una de las audiencias, Feynman mostró un fragmento de material de O-ring dentro de agua helada. La demostración era sencilla, pero transmitía algo que los informes técnicos no siempre lograban comunicar. Cuando el caucho se enfriaba, perdía elasticidad, y sin elasticidad, el sello no podía reaccionar como debía. El problema no era solo que una pieza hubiera fallado. El problema era que esa pieza ya había dado señales de advertencia, y esas señales habían sido aceptadas como parte normal del programa.
Feynman fue especialmente crítico con la manera en que se había interpretado la erosión previa de los O-rings. Para él, la erosión no era una prueba de seguridad, era una señal de que algo estaba mal. Años después, otros analistas describirían este tipo de proceso como la normalización de la desviación. Una anomalía aparece, no destruye el sistema, entonces empieza a sentirse menos peligrosa, luego aparece otra vez. Y como todavía no ocurre una catástrofe, la organización aprende a convivir con ella. Hasta que un día las condiciones cambian y aquello que parecía tolerable deja de serlo. La Rogers Commission concluyó que la causa técnica inmediata fue la falla de los sellos O-ring del cohete derecho, pero también señaló problemas más profundos en la comunicación, la administración del riesgo y la toma de decisiones dentro del programa. El desastre no había comenzado cuando el Challenger se elevó sobre la plataforma. Había comenzado mucho antes, cuando las señales fueron documentadas, discutidas y luego absorbidas por la rutina. Después del accidente, el programa del transbordador quedó detenido durante casi 32 meses. Los cohetes laterales fueron rediseñados, los procedimientos fueron revisados y los canales de comunicación técnica recibieron cambios importantes. Pero ninguna modificación podía devolver lo que se había perdido esa mañana. Tampoco podía borrar una pregunta que siguió acompañando al caso durante décadas. ¿Qué ocurre dentro de una organización cuando los expertos advierten, pero la estructura decide seguir adelante? Roger Boyce Holly declaró ante la comisión y explicó la teleconferencia de la noche anterior al lanzamiento. Después, su vida profesional cambió profundamente. Con el tiempo, fue reconocido como una figura clave en debates sobre ética en ingeniería. Su historia dejó una advertencia que va más allá del programa espacial. Un dato técnico puede ser correcto, pero aún así puede perderse si la organización no quiere escucharlo. 17 años después, el Columbia se desintegró durante su regreso a la Tierra. La causa técnica era distinta, pero la investigación volvió a señalar problemas de cultura organizacional, señales débiles y riesgos aceptados con demasiada facilidad. Por eso el Challenger no permanece en la historia solo como una tragedia espacial. Permanece como un expediente sobre cómo una advertencia puede existir y, aún así, no detener nada. En la superficie, la historia parece terminar en una columna blanca sobre el cielo de Florida. Pero bajo esa imagen había memorandos, reuniones, gráficos, dudas y voces técnicas que no fueron escuchadas a tiempo. A veces, lo que separa una advertencia de una tragedia no es la falta de información. Es la estructura que decide qué voces merecen ser escuchadas y cuáles pueden esperar un poco más. El Challenger no cayó por una sola pieza de goma. Cayó por una cadena de decisiones que convirtió una señal conocida en un riesgo aceptado. Y esa es la parte que todavía pesa dentro del archivo. Porque algunos desastres no empiezan cuando algo se rompe. Empiezan cuando una organización aprende a vivir con lo que ya estaba roto. Si este expediente te hizo mirar la historia con otros ojos, suscríbete a Dossier Ceniza. Aquí no contamos cuentos de miedo. Abrimos expedientes que el tiempo dejó bajo la ceniza.